Muchas gracias, Kelly, muy obrigada. Gracias a todos por conectarse. Y bueno, y gracias a Gustavo Bauzá, que es nuestro enólogo en Casa de Uco, que se ha sumado a esta sesión. Así que muchas gracias, Gustavo. A ustedes a mí me conocen, así que les voy a contar un poco acerca de Casa de Uco, refrescar información y cualquier duda que tengan, como siempre, Teleportfolio acompañándonos. Bueno, vamos a hacer un recorrido acerca de Casa de Uco, un pequeño snapshot de dónde estamos. Estamos ubicados en el Valle de Uco. Como saben, estamos a 1 hora 40 en auto desde el aeropuerto de Mendoza. Es importante tener en cuenta las distancias y estamos muy bien conectados con San Pablo y también con Río en temporada, además de Buenos Aires y Santiago de Chile, que es otra manera también de llegar a Casa de Uco. Y nos encontramos al pie de la cordillera de los Andes. Es una propiedad de una finca de 320 hectáreas. Uy, pasó algo acá. Bueno, les voy a mostrar el video que tenía por acá, que lo probamos durante la prueba. ¿Qué ocurre? Algo Andaba. andaba, funcionaba, algo sucedía. Bueno, voy a dejar de Problemas compartir. técnicos, gente, um momento. Vamos voltar aqui. ¿Funcionaba o no? Sim, Sí, sim, estaba funcionando. Yo lo vi. Vos lo vimos. viste. Rarísimo. Bueno, y Sempre de tem. nuevo contraseña. Se ve que se desconectó. No, ahí está. Perdón, Jench. Tá Ahora tudo bem, sí. Flor. Momentos tecnológicos. Ah, la tecnología siempre abandona. Bueno, ahora me falta compartir habitación. Compartir la presentación. ¿Dónde estamos? Aquí. Me dicen cuando ven mi pantalla. Estamos vendo. ¿Está? Eh, Agora Perfecto, sim. ahora llegamos. Bueno, les contaba que Casa de Uco está ubicado en una finca de 320 hectáreas, donde 70 están plantadas con viñedos y el resto es una reserva natural. Casa de Uco está diseñado por su dueño, que es el arquitecto Alberto Tonconogui, que utiliza todos los materiales del lugar para construir Casa de Uco. Utiliza el cemento, la madera, la piedra. Lo van a ver ahí tomando café, siendo parte del video. Y él lo que quiere recrear es una casa donde el restaurante, Casa de Uco, que es donde ofrecemos todas nuestras comidas, parece ser el comedor diario de esta casa, con el hogar a leña. Es una casa con 16 cuartos, 7 habitaciones, 7 cuartos es estándar, el resto son suites. Vamos a ver ahora cómo se ven las suites. Es un estilo muy sofisticado, muy simple. La idea es que el paisaje sea el protagonista principal de esta experiencia y nosotros siempre ofrecemos desde cualquier lugar que están alojados en Casa de Uco, van a poder ver montaña y viñedo. Voy a hacer un pequeño stop ahí em, para mostrarles. Contamos con paneles solares para la energía. Somos una propiedad que trabaja mucho en sustentabilidad. Es por eso importante saber que la piscina no es esquecida, pero contamos con un jacuzzi donde lo pueden utilizar todo el año, con este frío también. Yo estoy moviendo la flechita, ustedes me dicen si se ve bien. De esta parte del hotel van a ver todas las áreas comunes del edificio, todas las áreas comunes, el restaurante, el spa, el bar y después desde, digamos, del edificio, mirando la pantalla a la derecha, todo lo que son los cuartos, las áreas solamente para huéspedes. Muy cerca, muy perto del restaurante, encontramos nuestra huerta orgánica. Tenemos un concepto de farm to the table, o sea, todo nuestro menú es estacional y todo se produce en Casa de Uco. Lo que no se produce en Casa de Uco lo consumimos de productores locales, generamos movimiento en economías locales y van a ver la distancia que tenemos de las vilas hasta el edificio principal.
Nosotros comenzamos con el edificio con 16 cuartos, como les contaba, y luego construimos tres vilas, estas dos de un cuarto y esta únicamente de 2 cuartos. Están muy perto del edificio principal, 50 metros, no necesitan transporte y es para alguien que quiera privacidad, pero a la vez estar cerca del hotel, eh, rodeado de viñedos, una experiencia increíble. Todas las piscinas, todas las vilas tienen esta piscina, que esta sí es esquecida para privacidad, y los invito a observar bien la montaña, cómo va cambiando en las distintas imágenes, las distintas fotos que les comparto. Em, Casa de Uco además de un hotel, contamos con bodega, por eso está acá Gustavo, que les va a contar un poco más acerca de nuestra producción de vinos, y también tiene un proyecto de real estate donde uno puede comprar una parcela de viñedo, una, dos, tres, la que quieran, y producir su vino en Casa de Uco. Actualmente contamos con 30 propietarios de viñedos y también pueden construir su casa. Esa es otra, es una novedad que tenemos después de la pandemia. Y estas dos casas que están acá eh, se sumaron para ser una nueva categoría de alojamiento en Casa de Uco, son las residencias. Contamos hasta ahora con 2 casas para huéspedes. Cada casa tiene 3 cuartos, hasta 6 personas máximo. Son casas totalmente equipadas con cocina integrada, piscina, parrilla. Son increíbles, rodeadas de naturaleza, mirando la montaña. A diferencia de las otras categorías de alojamiento, incluimos el chef para el desayuno, para el café de mañana todos los días. Y después, si se necesita el chef para otras comidas, se los puede adicionar. Esos desayunos frescos que se hacen en Casa de Uco son increíbles. Y esta es otra de las casas que tenemos, la Casa La Amada, que también tiene 3 cuartos, con una decoración increíble y unas vistas únicas a la cordillera. Es estar totalmente en una casa, con esa privacidad de estar en una casa, pero con el servicio de Casa de Uco. Nosotros en todas las categorías de habitación, ya sea desde las estándar hasta las casas, incluimos actividades en la tarifa Bed and Breakfast. Además del desayuno, un paseo a caballo con uno de nuestros guías. Las bicicletas están a disposición. Una clase de arco y flecha también, que es muy divertido hacerlo. Contamos con una escuadra de tenis. Y la visita a nuestra bodega, a la vinícola de Casa de Uco, con degustación de vinos propios, también está incluida en, digamos, la actividad dentro de la tarifa de alojamiento. Y después les voy a compartir un brochure de distintas actividades que se pueden adicionar a la estadía, como el típico asado argentino entre viñedos o la clase de culinaria. La clase de culinaria se organiza siempre al atardecer. Es algo que se hace a los fuegos, mirando la montaña. A propósito, ¿por qué? Porque nosotros, mientras estamos trabajando con el chef y cocinando, vemos ese atardecer increíble, disfrutando el sunset, y después uno termina la cena comiendo lo que cocinaron con el chef. Contamos con jardines, los picnic también, donde muchas propuestas de matrimonio, de casamiento sucedieron en este lugar. Actividades como esta, este es en privado, es un almuerzo donde se llega a caballo, 40 minutos, y en medio de la naturaleza un chef está esperándolos con un almuerzo, cocinando los fuegos. Y es importante saber que también contamos con un guía local donde organizamos actividades en montaña, ya sea trekkings o cabalgatas. Em, las podemos organizar al amanecer, al atardecer, depende de la dificultad que tengan o de lo que quieran hacer los huéspedes. Eso es todo tailor-made. Importante saber que todas las actividades que se confirman con el alojamiento son comisionables para ustedes también. Es importante que lo tengan en cuenta. No si el huésped lo suma durante la estadía, sí si lo hacen junto con el alojamiento. Importante saber que también contamos con un spa, es un spa boutique con 2 salas de tratamientos, tiene sauna seco y sauna húmedo. Ese acceso también está incluido en la tarifa de alojamiento, los tratamientos no, pero
Los masajes y tratamientos también son comisionables para ustedes si lo venden eh, con el alojamiento. Bueno, y ahora voy a dejarles con mi colega Gustavo Bauzá, quien es nuestro enólogo. Gracias, Gustavo, por sumarse y contarle un poco más a esta audiencia acerca de los vinos de Casa de Uco. Bueno, ¿qué tal? Buen día, yo soy Gustavo Bauzán. La verdad que es lindo, es agradable para alguien como yo poder contar lo que me apasiona, ¿no es cierto? Eh, Estar en esos lugares que son tan exclusivos y poder hacer vino de esos lugares es realmente todo un privilegio. Para que ustedes se den una idea, Flora al principio estaba comentando sobre la distancia que tenemos nosotros desde la ciudad de Mendoza o desde el aeropuerto. Nosotros estamos a 120 kilómetros hacia el suroeste de la provincia de Mendoza. Nosotros estamos muy pegados a la montaña. Todo ese paisaje que se veía en los videos recién es realmente en vivo, es muchísimo más cerca, o sea, la montaña se ve realmente a pasos y el acceso a la montaña es realmente en cuestión de minutos. La verdad que estamos muy cerca y esos lugares hoy gozan de mucho privilegio dentro de la provincia de Mendoza. La zona en la que está circunscripta Casa de Uco se llama Chacalles, el distrito de los Chacalles. Estamos metidos dentro de Chacalles. Chacalles a su vez está metido dentro de Tunuyán y eso está al suroeste de Mendoza. Eh, la verdad que es un lugar que se ha desarrollado no hace mucho tiempo. Los técnicos que hay dentro de Mendoza en la búsqueda ese implacable de mayor calidad enológica, en búsqueda de vinos con mayor calidad, siempre hemos querido buscar lugares nuevos y Chacalle surge de los últimos lugares que se han encontrado nuevos dentro de Mendoza. Le teníamos miedo. Nos costó entenderlo, entonces primero hay que vivirlo de cerca, hay que interpretarlo, hay que saber qué es lo que pasa y cómo domar ese lugar. Cuando la industria se empieza a meter dentro de ese valle, que es un valle muy, muy chico, se empieza a meter con ciertos resquemores. ¿Por qué? Porque teníamos que encontrar agua. En Mendoza el agua es todo un tema. Nosotros tenemos esas 72 hectáreas, como decía Flor, con viñedo, porque tenemos un pozo de agua. Para que se den una idea, nosotros estamos en una montaña que tiene un desnivel y esa agua está a 320 kilómetros hacia abajo. Nosotros ahí hacemos un pozo y de ese pozo sacamos agua. Con un pozo podemos regar aproximadamente entre 70 y 80 hectáreas. Hoy tenemos, para ser exactos, 72 hectáreas cultivadas y vamos en búsqueda de 70 80 hectáreas más porque logramos la aprobación de un nuevo pozo. Dentro de ese contexto, nosotros, imagínense, estamos a 1320 metros de altitud. Eh, para que se vea de otra manera, tenemos 1300 metros menos de atmósfera, estamos 1300 metros más cerca del Sol, donde todo eso hace que el clima cambie considerablemente. ¿Por qué cambia considerablemente? La altitud modifica contundentemente el clima a medida que nosotros subimos 100 metros sobre el nivel del mar. Lo que hacemos es bajar 1 grado la temperatura media, no la temperatura instantánea, la temperatura media de ese día. O sea, nosotros con referencia a Mendoza, que está a 700 metros, estamos bajando aproximadamente unos 7 grados de temperatura media. Eh, Tenemos muchísima más influencia del sol, tenemos el sol de una forma mucho más directa. Yo les aseguro que el sol ahí quema muchísimo más, se siente muchísimo más. Recomiendo estar con una gorrita porque si no, o una crema porque si no quema bastante. Se siente ese efecto. Y otra cosa que cambia esa altura es la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Es lo que nosotros llamamos amplitud térmica. Eso para nosotros es una herramienta inigualable porque hace que la planta durante el día esté trabajando a full, haciendo fotosíntesis,
tratando de madurar esos granitos de uva que nosotros después usamos para hacer nuestro vino y que de noche, cuando la temperatura decae entre 10 y 15 grados, que es muchísimo, la planta pueda tener un receso durante ese periodo. Entonces, eso se ve reflejado en la calidad de las uvas. ¿Y por qué se va a ver reflejado en la calidad de las uvas? Tenemos uvas que tienen un equilibrio natural muchísimo mejor que en otros lugares. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos contenidos de acidez muchísimo mayores y de azúcar bastante menores. Hay un mejor equilibrio entre lo que es la acidez y el azúcar en esos lugares. Eh, ¿Cuáles son las cosas que nos juegan a favor? En contra. Tenemos un clima que es bastante adverso. Para meternos en ese lugar lo tuvimos que estudiar bastante, tuvimos que vivirlo, tuvimos que entenderlo. Pero cuando tenemos un viento mucho más intenso. Cuando nieva, nos tapa de nieve, la verdad que es lo que nos pasa. Nosotros vamos a tener una nevada el fin de semana y bueno, hay que ver si se puede llegar a esa zona por la cantidad de nieve que cae. Tenemos un clima bastante frío. Yo la semana pasada estuve en la bodega y me tocó estar un día que hacían 10 grados bajo cero. Y la verdad que en ese contexto todo cambia. Ahora, todo eso que cambia en la parte visual, en la parte sensorial, realmente se ve reflejado en la calidad de las uvas. La búsqueda de esos lugares no se hace por una presunción, sino que se hace mediante estudios y mediciones de esos estudios. Y realmente desarrollar esos lugares nos permite a nosotros tener uvas de muchísima mayor calidad enológica. En Casa de Uco eso lo entendemos, lo festejamos y trabajamos mucho en el aprovechamiento de esas circunstancias y es por eso que en todos los casos siempre queremos poner de manifiesto en cada una de las botellas lo que es el terroir. Y el terroir para nosotros comprende la parte del suelo, donde tiene un protagonismo importante, porque es todo suelo que es producto de la erosión de la montaña. Ustedes imagínenselo a esa erosión de la montaña como si fuese un reloj de arena, donde ese material que va cayendo desde la cordillera se va distribuyendo de forma heterogénea, porque no cae todo ordenado, sino que las piedras más gruesas son las que van cayendo primero por el propio peso y después se empieza a depositar el material más liviano. La composición de ese suelo, en la característica de esa piedra, ¿sí? Que va cayendo y se va depositando en ese lugar, sumado a la parte aérea, donde consideramos con mucha importancia lo que es el clima, el régimen de lluvias, la temperatura, que para nosotros es crucial, y otro factor que lo compone es la parte cultural, cómo se trabaja en esos lugares. Esa parte cultural realmente tiene su peso porque en cada uno de los lugares realmente se trabaja de una forma distinta y eso un poco pone de manifiesto lo que es ese lugar. O sea, nosotros queremos poner en cada una de las botellas con distintos estilos nuestro terroir. Queremos que el predio de nuestra finca, lo que está ubicado dentro de Chacalles, realmente se refleje en cada una de esas botellas. ¿De qué manera se va a reflejar? Nosotros, Chacalles es un valle que es relativamente nuevo, es relativamente joven, se ha ido desarrollando de a poquito hace aproximadamente unos 15 o 20 años, es muy nuevo todavía, y es un valle que tiene un límite natural que está dado por el agua. El agua que se pueda usar en ese lugar va a determinar cuál es el crecimiento de ese valle. No tiene muchísimas más expectativas para crecer, es un lugar bastante acotado porque no hay agua para el desarrollo del 100% del lugar y sí los que estamos ahí ya con esos permisos de agua sí la podemos usar y puede ser en forma permanente. Nosotros en ese lugar, en Casa de Uco, elaboramos básicamente cinco líneas de vinos. Nosotros hacemos una línea de vino que se llama el Salvaje. El Salvaje es un vino joven, es un vino que tiene mucha fruta, es un vino que no tiene influencia de la madera. ¿Y por qué le pusimos el Salvaje? El Salvaje se le puso
porque cuando empezamos a desarrollar ese lugar, cuando se empieza a desarrollar la finca de Casa de Uco, lo que se encontraba era realmente un ambiente salvaje. Estábamos conviviendo con toda esa flora y esa fauna autóctona y realmente era difícil porque había que meterse en esa fauna autóctona. Había que convivir con todos esos animales y con todas esas plantas. Hoy nosotros lo hacemos de forma sustentable, pero en los comienzos realmente era complejo y uno de los comentarios de los dueños fue justamente que era un lugar salvaje y de ahí salió el nombre de la marca. Tiene bastante connotación el nombre de esa marca y lo que está dentro de la botella. ¿Y por qué tiene connotación? Hemos trabajado arduamente en, como yo les decía, en poner de manifiesto ese terroir y en la búsqueda de esos lugares un poco más templados, donde los suelos sean bastante más pobres para que la planta pueda encontrar su equilibrio. Lo que se produce realmente son menores rendimientos y esos menores rendimientos se ven reflejados en vinos que tienen mayor concentración. Esa mayor concentración se nota cuando nosotros probamos un vino de Chacalles. ¿Y en dónde se nota? Y son vinos que duran mucho tiempo en la boca. Son vinos que tienen mucha permanencia. Son vinos muy largos, vinos muy sabrosos. Y en el caso de la parte tánica, que es la que los hace que esos vinos, aparte de que sean gustosos y concentrados, duren mucho en el tiempo, realmente se reflejan esos taninos. Los taninos son sustancias antioxidantes, son los que ayudan que esos vinos tengan sostén en la boca y son los que ayudan que dure mucho tiempo ese vino. Bueno, acá hay una concentración importante y eso se siente en cada uno de los vinos. Nosotros elaboramos básicamente, esta es nuestra línea de vino joven, lo que es salvaje. Eh, de los varietales acá tenemos Pinot Gris, tenemos un Sauvignon Blanc, tenemos un Malbec rosado, tenemos un Pinot Gris tinto también, tenemos un Malbec, un Pinot Noir y un Cabernet Franc. Esos son los vinos que componen nuestra línea de vinos jóvenes. Después, subiendo un escalón, tenemos los vinos de Casa Duco, donde ahí sí nos metemos en algo más complejo, donde vamos a seleccionar dentro de nuestra finca los lugares que tienen más concentración de piedras. ¿Y por qué buscamos esos lugares con concentración de piedras? Se buscan porque básicamente lo que queremos es tener menor rendimiento en las plantas, más concentración de la habitual. Y ahí sí nos vamos a buscar esos lugares bien concentrados. Esa elaboración se hace con mucha precisión, se fermenta en piletas de hormigón y sí tienen una guarda en Carvalho de, en este caso, 18 meses, un año y medio. Y acá tenemos un Chardonnay que se fermenta en barricas y tiene una crianza de 9 meses en barricas. Y después tenemos un Malbec, un Cabernet Franc y un Petit Verdot que se hacen por completo en piletas y después se crían por 18 meses en barricas de 500 litros de roble francés. Pasada esa línea, nos vamos a un vino que hacemos que es un blend. En el blend, ahí sí nos jugamos a algo que sea realmente distinto, cambia todos los años. Nosotros en la bodega no seguimos recetas. Hacer un vino con recetas es aburridísimo, no se puede hacer, no se los recomiendo. Los vinos hay que sentirlos, hay que entenderlos, hay que seguirlos. Hacer un vino es como cocinar y no se puede hacer por tiempos ni por algo que esté marcado. En el blend, nosotros jugamos mucho a la composición y a los porcentajes de cada una de las variedades que intervienen. En ese blend participan tres variedades: hay Malbec, hay Cabernet Franc y hay Petit Verdot. Hay una crianza, la crianza en este caso va a ser de 2 años en barricas de roble nuevas y los porcentajes son los que van a determinar ese vino. Hacer un blend para el enólogo no es fácil. Le toma mucho tiempo. Trabajamos muchísimo en ese blend. Imagínense que yo empiezo probando cómo va a componerse ese vino y realmente se empiezan a probar un montón de muestras. De esas muestras se van sacando las mejores y después empieza el juego de los porcentajes. Cómo vamos a ir mezclando cada una de esas variedades. El concepto a tener en cuenta es que ninguna variedad tiene que resaltar por sobre la otra, no tiene que ser un, por ejemplo, un Malbec.
con Petit Verdot y Cabernet Franc. No, tiene que ser un vino que tenga su personalidad. Que no sea el Malbec el que lo distinga, que no sea el Cabernet Franc ni el Petit Verdot el que lo distinga. Esos tres vinos tienen que actuar como uno solo adentro de esa botella. Ese es el concepto. Hacer un blend de esto, para que ustedes se den una idea, más o menos me lleva unos 2 meses, ¿sí? Porque se hace, se prueba, se vuelve atrás. Un día venimos enojados a la bodega, rompemos todo, empezamos todo de vuelta y así sucesivamente hasta encontrar ese blend perfecto. Y ahí es donde no se puede seguir una receta. Nosotros, cuando hacemos vino, ese vino es el producto del trabajo y de la marcha climática de todo un año. O sea, estamos sumando los días que hicieron frío, los días que llovió, los días que nevó, los días que hizo mucho calor, donde la planta de todo eso va sacando consecuencias, ¿sí? Va formando su fruto, va dejando que ese fruto tenga su propia identidad. Eso es lo que nosotros tenemos que revelar en la bodega para después hacer nuestros vinos. Eh, el último vino que vamos a poner dentro de los tintos es el Flora y Fauna. Flora y Fauna para nosotros es un homenaje a la flora y a la fauna de ese lugar. La etiqueta es muy divertida porque van a poder ver todos y cada uno de los animales y parte de las plantas que están dentro de nuestro ecosistema. Eh, Se ven todos esos animales dentro de la finca, es posible verlos. Si ustedes visitan Casa Duco van a ver que están los zorros caminando por las calles, son comunes. Hemos visto liebres, se ha visto pumas. Nada, se ve de todo. Hay de todo en ese lugar. Volvemos al principio, el concepto de lo salvaje. Es un lugar donde nos hemos metido a hacer un viñedo y donde convivimos con todo eso que estaba antes que nosotros. Y ahí vamos a un vino que tiene bastante dedicación. Es un vino donde lo hacemos en un huevo de hormigón, ¿sí? Eh, es un vino que nosotros ponemos la uva ahí. Durante el proceso no usamos bomba, solamente hundimos las pieles a mano. Se hace todo a mano esto. Y una vez que ha concluido la fermentación alcohólica, nos vamos a una crianza de 2 años en barricas nuevas de 500 litros y toneles de 2500 litros. Acá sí queremos poner bien de manifiesto mucha concentración, queremos que esa concentración esté presente, pero la concentración no tiene que ser algo que sea rústico. La concentración puede ser delicada y lo que nosotros queremos poner de manifiesto es algo que está muy concentrado, es delicado y que muestre realmente qué es lo que es Chacalles. Para resumir Chacalles, podemos decir que son vinos que tienen una muy buena acidez. La buena acidez se manifiesta de forma fresca. Ustedes van a sentir que cuando toman un vino no se cansan, lo van a poder seguir tomando. La acidez es la que los invita a seguir tomando vino, va a ayudar en la conservación de ese vino. Los vinos que tienen muy buena acidez son los vinos que tienden a durar mucho tiempo, tienen muy altos los porcentajes de guarda. Después van a sentir vinos que son bastante concentrados, los niveles por normalidad dentro de ese lugar son bajos, los niveles de producción, la uva, la cantidad de uva que da la planta es bastante baja, entonces se manifiesta en concentración y esa concentración nos ayuda a concentrar la parte antioxidante de los vinos, ¿sí? La parte antioxidante básicamente es la que no permite que los vinos se pongan viejos, son vinos que permanecen jóvenes durante mucho tiempo. Entonces, toda esa parte antioxidante que a nosotros también nos hace bien porque estamos consumiendo resveratrol, que son antioxidantes y nos ayudan a nosotros, bueno, hace que los vinos también tengan muy buen poder en la boca, sean muy concentrados, duren mucho tiempo y también ayuda a la conservación de esos vinos, ¿sí? Eso es un poco cómo se define lo que es Casa de Duco, donde estamos metidos en Chacalles y cómo queremos que ese terroir se manifieste en cada una de las botellas. ¿Quedó claro? Espectacular. Sim, Gustavo, muito obrigada. Eu acho que
foi um pouco do que é experiência, assim, na Casa de Juco. Um ponto que me pegou muito foi essa parte do blending. Tem uma experiência que é muito legal, que eu acho que vale super recomendar para os clientes, que é a experiência de blending. É, além de ser dentro da vinícola, que é, assim, surreal, eu acho que vocês puderem ver nas fotos, é uma vinícola que ela tem uma arquitetura muito diferente, né? O que combina super com Casa de Jogo, mas é uma experiência onde o cliente consegue entender um pouco quão difícil é você fazer um vinho, fazer um blend que faça sentido. O meu, por exemplo, foi terrível. Então, acho que é uma experiência que super vale. Eu acho que a gente tem perguntas, tá? Las blending session, las Pode blending falar. session es algo realmente lindo, es jugar a ser enólogo por un día. Es interesante y lo que hay que poner de manifiesto es que están haciendo el vino que más le gusta a cada uno. Eso es lo mejor para entenderlo, ¿cierto? Porque más allá del vino que yo hago para que todos ustedes se tomen, cada uno ahí está haciendo su propio vino. Y si hacen una experiencia de hacer blending, encima se llevan esa botella a su casa. Esa es una parte interesante para después poder contarla también. Sim. Gente, se tiver alguma pergunta, estamos aqui, temos uns minutinhos ainda. Como eu falei, vou mandar para vocês todo o material. Tayana, tem a mãozinha levantada. Não sei se é uma pergunta ou se foi sem querer. Veio uma aqui. É, é uma pergunta para a Flor, na verdade. Quais experiências podemos indicar para cliente que já tem um gosto gastronômico assim mais elevado? O que que você recomendaria das experiências que temos? De las experiencias de Casa de Uco, a ver, todas, porque en nuestra cocina, nosotros como tenemos un solo restaurante y ofrecemos un menú de pasos maridado con nuestros vinos, la clase de culinaria es algo increíble y es Es muy importante saber auténtica. que muy auténtica, no o sea, en la clase de culinaria no van a cocinar empanadas, que pasa en otras partes, que todo el mundo hace empanadas, no. En este caso ofrecemos un pan a la chapa, que es tipo una pizza pero donde todos van a trabajar con la masa, van a usar los ingredientes de la huerta, van a recolectar cosas que van a utilizar en su propio plato. Em, Siempre nuestros vinos están presentes en todas las experiencias gastronómicas de Casa de Uco y siempre nuestros asesores, sommeliers y el personal los va a aconsejar qué mejor vino va con cada comida. El asado argentino frente a esa cordillera maravillosa es increíble porque es realmente el típico asado argentino que comemos todos los domingos en casa en familia, pero con un servicio de casa de Uco. Tienen los pasos que tienen que tener, los vinos que van a acompañar. Eh, el paisaje, la verdad que acompaña muchísimo durante todo el año. Hasta, bueno, falamos antes previo a la presentación también acompaña este invierno, que a pesar que Gustavo dijo que el fin de semana va a nevar, siempre es bien recibida esa nieve con una copa de vino y un hogar a leña dentro, viendo este paisaje maravilloso. Voy a compartir algunas fotos de la semana pasada, mientras seguimos hablando, para que vean lo lindo que es nevado. Importante saber que como Mendoza es tan soleado, la nieve no perdura, no queda mucho tiempo sino que se derrite y después vuelve otra nevada, pero no es algo cotidiano, no es un lugar tipo Bariloche que lo van a encontrar nevado siempre. Entonces, eso también lo hace muy especial. Perfeito, Flor. Muito obrigada. Eu vou chamar a Clarissa depois para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre. E, Flor, temos mais uma pergunta sobre crianças. Sí. Recibimos crianzas a partir de 10 años, porque consideramos que las crianzas a partir de 10 años van a disfrutar de los caballos, de las bicicletas, del tenis, de las cabalgatas, o sea, van a poder acompañar a sus padres en las actividades más de naturaleza y outdoors.
Mientras tanto, le estoy compartiendo cómo estuvo nevado Casa de Uco la semana pasada. Em, pero sí, a partir de 10 años. Si es una familia y tiene una crianza que tiene 8 años y el hermano 10, bueno, falamos. Siempre somos muy flexibles con eso. Importante compartirles que no aceptamos crianzas bebés ni que recién 2, 3 años que están caminando. Eh, Tenemos piscinas abiertas, lagunas, que no hay seguridad para ellos. Es un ambiente más de adultos, por eso preferimos cuidar a nuestros huéspedes en ese sentido. Sim, o importante é sempre consultar, tá? Porque vai depender muito de como que tá a ocupação do hotel, então sempre nos consultem, tá bem? Bom, gente, muito obrigada novamente pela presença de vocês. Obrigada, Flor. Obrigada, Gustavo. Foi ótimo e estamos à disposição. Muito obrigada, Muchas gente. gracias, muy obrigada. Obrigado. Chao, chao. Tchau.